En un radiante día de verano en Fuenlabrada, un suburbio de Madrid bañado por el sol abrasador que parecía derretir hasta las sombras, el aire vibraba con el zumbido de las cigarras y el murmullo lejano de la vida cotidiana. Las calles, bordeadas por casas de colores cálidos y jardines cuidados con esmero, exhalaban esa calma típica de los días en que el calor obliga a todos a moverse con lentitud. Fernando Torres, el legendario delantero, conocido como El Niño, caminaba por estas calles con paso relajado, su figura atlética aún imponente a pesar de los años transcurridos desde sus días dorados en el Atlético de Madrid, Liverpool y la selección española. Había terminado una sesión matutina de entrenamiento en un campo cercano, no porque aún compitiera al más alto nivel, sino porque el fútbol seguía siendo su refugio, una forma de mantenerse conectado con la pasión que lo había definido desde niño. Vestía una camiseta sencilla de algodón gris, shorts deportivos y zapatillas desgastadas, con una gorra que cubría parcialmente su rostro, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, en Fuenlabrada, su ciudad natal, eso era casi imposible. Los vecinos lo reconocían al instante, aunque él siempre respondía con una sonrisa humilde y un gesto de agradecimiento. Hoy, sin embargo, no buscaba atención. Solo quería despejar la mente, sentir el pulso de su tierra y dejar que el calor del verano lo envolviera como un viejo amigo. Mientras doblaba una esquina, sus ojos se posaron en algo que rompió la monotonía de la calle. Un pequeño puesto de limonada en el césped delantero de una casa modesta, con paredes de estuco blanco y un tejado de tejas rojas que parecían brillar bajo el sol. El puesto era sencillo, construido con tablas de madera pintadas de blanco, y un cartel cuidadosamente escrito a mano proclamaba en letras amarillas brillantes: «Limonada fresca, 1 euro». Detrás del puesto estaba Sofía, una niña de unos 12 años con el cabello oscuro, recogido en una coleta alta y una camiseta roja que destacaba contra el fondo verde del césped. Sus ojos, de un castaño profundo, brillaban con una mezcla de determinación y entusiasmo, y su postura, erguida y confiada, sugería que no estaba allí solo por diversión. Fernando se detuvo, intrigado. Había algo en la escena que le recordaba a su propia infancia en Fuenlabrada, cuando él mismo corría por estas calles soñando con convertirse en futbolista, trabajando incansablemente para alcanzar lo que parecía imposible. Se acercó lentamente, quitándose la gorra para secarse el sudor de la frente, y sonrió al ver cómo Sofía enderezaba una jarra de cristal llena de limonada que relucía como un tesoro bajo el sol. «Buenos días», exclamó Sofía con una voz clara y llena de energía. Apenas levantó la vista y lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par por un instante, pero rápidamente recuperó la compostura, como si no quisiera parecer demasiado impresionada. «¿Quiere una limonada fresquita? Es la mejor de todo Fuenlabrada, se lo prometo». Fernando soltó una risita suave, apoyando una mano en el borde del puesto. «Eso es una gran promesa, pequeña. ¿Cómo sé que es tan buena como dices?», bromeó, inclinándose ligeramente para mirarla a los ojos. Sofía cruzó los brazos, levantando la barbilla con una confianza que lo sorprendió. «Porque la hago yo misma, con limones de verdad y justo el toque de azúcar perfecto. Pruébela y verá». Su tono era tan convincente que Fernando no pudo evitar reír de nuevo. «De acuerdo. Me has convencido. Un vaso, por favor». «No». Sofía asintió con entusiasmo y se puso manos a la obra, moviéndose con una eficiencia que hablaba de muchas horas detrás de ese puesto. Sacó un vaso de plástico transparente, lo llenó con hielo de una pequeña nevera portátil y vertió la limonada con cuidado, asegurándose de que no se derramara ni una gota. El líquido dorado brillaba bajo la luz y el aroma cítrico llenó el aire, fresco y tentador. Cuando le entregó el vaso, Fernando tomó un sorbo y dejó escapar un suspiro satisfecho. «Vaya, esto sí que es limonada», dijo, alzando las cejas con genuina admiración. «Creo que tienes razón, es la mejor de Fuenlabrada». Sofía sonrió de oreja a oreja, claramente orgullosa. «Se lo dije. Entonces, ¿qué tal? 1 euro, ¿vale?» Fernando asintió, sacando un billete arrugado de su bolsillo y entregándoselo. Pero, mientras ella guardaba el dinero en una caja de metal debajo del mostrador, la curiosidad lo invadió. «Oye, Sofía, ¿no deberías estar en la piscina o jugando con tus amigos en un día como este? Es verano. Después de todo». La sonrisa de Sofía se suavizó, y sus ojos adquirieron un brillo más serio, casi adulto. Se encogió de hombros apoyándose en el mostrador. «Bueno,
Me gusta estar aquí. Estoy ahorrando para algo importante. Fernando alzó una ceja, intrigado. ¿Algo importante? ¿Cómo qué? ¿Un móvil nuevo? ¿Una bicicleta? Sofía negó con la cabeza, y su voz se volvió más firme. No, para la universidad. Quiero ser médica, y sé que eso cuesta mucho dinero. Mi madre trabaja en una tienda y limpia casas por las tardes, y mi padre, bueno, no está con nosotras. No quiero que mi madre tenga que preocuparse por cómo pagar mis estudios cuando llegue el momento. Si empiezo a ahorrar ahora, para cuando termine el instituto tendré algo guardado. No quiero depender de préstamos ni de milagros. Quiero ganármelo yo misma. Fernando se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. Había conocido a muchas personas en su vida, desde compañeros de equipo hasta aficionados apasionados, pero pocas veces había encontrado a alguien tan joven, con una visión tan clara de su futuro. La determinación en la voz de Sofía, la forma en que hablaba de sus sueños como si ya fueran una realidad, lo golpeó de una manera que no esperaba. Le recordó a sí mismo a esa edad, corriendo detrás de un balón en los campos polvorientos de Fuenlabrada, soñando con el Vicente Calderón mientras sus padres trabajaban sin descanso para darle una oportunidad. Eso es impresionante, dijo finalmente su tono más serio. No mucha gente piensa tan lejos a tu edad. Tienes un gran corazón, Sofía. Ella se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la mirada firme. Gracias. Solo quiero hacer algo que valga la pena, ¿sabe? Como usted. Todo el mundo aquí habla de cómo llegó a ser una estrella desde Fuenlabrada. Si usted pudo hacerlo, yo también puedo. Fernando sintió un nudo en el pecho, no de orgullo, sino de humildad. Nunca se había visto a sí mismo como un modelo a seguir, no de la manera en que Sofía lo veía ahora. Créeme, dijo, inclinándose un poco más cerca. Si sigues con esa mentalidad, llegarás mucho más lejos que yo. Pero déjame decirte algo. El fútbol me enseñó que los sueños no se cumplen solo con trabajo duro. También necesitas un poco de ayuda en el camino. Y a veces, esa ayuda llega cuando menos lo esperas. Sofía lo miró con curiosidad, pero antes de que pudiera responder, Fernando sacó su cartera del bolsillo trasero de sus shorts. Contó rápidamente varios billetes, asegurándose de que nadie más en la calle estuviera mirando, y luego los deslizó sobre el mostrador hacia ella. Eran 5.000 euros, una suma que hizo que los ojos de Sofía se abrieran como platos. «Espera, ¿qué?», exclamó, retrocediendo un paso como si el dinero pudiera quemarla. «No puedo aceptar esto. Es demasiado». Fernando levantó una mano, deteniéndola con una sonrisa cálida pero firme. «No es caridad, Sofía. Es una inversión en alguien que ya está demostrando que vale la pena. Esto es para tu futuro, para que estés un paso más cerca de ser esa médica que quieres ser. Pero hay una condición». «Emda». Sofía, aún atónita, lo miró fijamente, sus manos temblando ligeramente mientras tocaba los billetes. «¿Cuál?», preguntó, casi en un susurro. Fernando se enderezó, su voz llena de convicción. «Un día, cuando hayas logrado tus sueños, cuando estés en la cima, busca a alguien más que necesite un empujón y haz lo mismo por ellos. Pasa esta ayuda adelante. ¿Trato hecho?». Sofía tragó saliva, sus ojos brillando con lágrimas que se esforzó por contener. Finalmente, asintió con fuerza. «Trato hecho», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Gracias, señor Torres. Esto cambia todo». Él le guiñó un ojo, tomando otro sorbo de limonada. «Solo llámame Fernando. Y ahora sigue con ese puesto, que tienes clientes esperando». Sofía rió, limpiándose una lágrima furtiva, y volvió a enderezar su cartel, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera perfecto. Fernando se despidió con un gesto amistoso y comenzó a caminar calle abajo, sintiendo una calidez en el pecho que no provenía del sol. Había hecho muchas cosas en su carrera: marcar goles en finales, levantar trofeos, escuchar el rugido de miles de aficionados. Pero momentos como este, pequeños y humanos, tenían un peso diferente. Mientras se alejaba, el sonido de sus pasos resonaba en la calle tranquila, acompañado por el canto de los pájaros y el leve crujir de las hojas movidas por una brisa pasajera. Pero no había caminado más de 2 calles cuando un ruido diferente rompió la paz. El chirrido agudo de una bicicleta frenando con brusquedad, seguido por risas graves y burlonas que no auguraban nada bueno. En el puesto de limonada,
Sofía estaba reorganizando sus vasos de plástico, todavía abrumada por la generosidad de Fernando, cuando levantó la vista y vio a un hombre detenido frente a ella. Era alto, con el cabello rapado y un tatuaje de una serpiente que serpenteaba por su brazo derecho, visible bajo la camiseta sin mangas que llevaba. Montaba una bicicleta de montaña negra y su postura, inclinada hacia adelante con los codos, apoyados en el manillar, exudaba una arrogancia que hizo que Sofía se tensara instintivamente. Detrás de él, 3 hombres más se acercaron, 2 a pie y 1 en otra bicicleta, todos con expresiones que oscilaban entre la diversión y el desprecio. El líder, el de la serpiente tatuada, sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo, su voz grave y burlona. «¿Una niña jugando a ser empresaria? ¿Limonada? ¿En serio? ¿Cuánto cobras por esta agua con azúcar?». Sofía tragó saliva, pero mantuvo la barbilla en alto, recordando las palabras de Fernando sobre no rendirse. «1 euro por vaso», respondió con firmeza. «Es limonada fresca, la mejor que probarás». El hombre rió, una risa seca que hizo que sus compañeros se unieran, sus voces resonando en la calle vacía. «¿1 euro? Eso es un robo», exclamó uno de los otros, un tipo corpulento con una cicatriz en la mejilla. «Vamos, pequeña, danos un vaso gratis y tal vez no tiremos tu puestecito». Sofía apretó los puños, sintiendo su pulso acelerarse, pero no retrocedió. «Si quieren limonada, pagan. Así funciona», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. El líder entrecerró los ojos, su sonrisa desvaneciéndose. Se bajó de la bicicleta, dejando que cayera al suelo con un ruido metálico, y dio un paso hacia el puesto. Fue entonces cuando su mirada se posó en el montón de billetes que Sofía había guardado detrás del mostrador, los 5.000 euros que Fernando le había dado. Sus ojos se iluminaron con una codicia que hizo que el estómago de Sofía se retorciera. «Vaya, vaya», murmuró, inclinándose sobre el mostrador. «¿Qué es esto? ¿Robaste el banco, pequeña? No me digas que todo eso es por vender limonada». Sofía dio un paso adelante, interponiéndose entre él y el dinero. «Es mío», dijo, su voz temblando ligeramente pero cargada de desafío. «Lo gané». El hombre rió de nuevo, esta vez más fuerte, y sus compañeros se acercaron, rodeando el puesto como lobos acechando a su presa. «¿Lo ganaste?», repitió, burlón. «¿Y cómo? Engañando a algún idiota con tu carita de ángel». Sofía sintió una oleada de rabia, pero antes de que pudiera responder, el hombre extendió una mano hacia el dinero. Ella reaccionó por instinto, empujando su mano con fuerza. «No toques eso», gritó, su voz resonando en la calle. Los hombres se congelaron por un segundo, sorprendidos por su valentía, pero la expresión del líder se endureció. «Cuidado, niña», gruñó, dando otro paso hacia ella. «No querrás meterte en problemas». Sofía sintió su corazón latir con fuerza, pero no retrocedió. Sus manos temblaban, pero las mantuvo firmes sobre el dinero, protegiéndolo como si fuera su propio futuro. Los hombres comenzaron a cerrar el círculo, sus risas reemplazadas por un silencio amenazante. Uno de ellos, el de la cicatriz, dio un puntapié al puesto, haciendo que la jarra de limonada se tambaleara peligrosamente. «Danos el dinero y nos iremos», dijo. Su tono ya no era burlón, sino frío y directo. Sofía negó con la cabeza, las lágrimas quemándole los ojos, pero su voz seguía siendo firme. «No, es mío. No lo tendrán». «Oh». El líder dio un paso más, su sombra cayendo sobre el puesto como una nube oscura. «Última oportunidad, pequeña», dijo, su voz baja y peligrosa. Sofía abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, un grito escapó de sus labios cuando el hombre empujó el mostrador con fuerza, haciendo que los vasos cayeran al suelo. La jarra se estrelló contra el césped, derramando limonada por todas partes, y el cartel se ladeó, colgando de un solo clavo. Sofía retrocedió, su respiración agitada, pero aún aferrándose al dinero con ambas manos. Los hombres rieron, disfrutando de su miedo, y el líder se inclinó hacia ella, su rostro a solo centímetros del suyo. «Esto no tiene que ponerse feo», susurró. Pero antes de que pudiera tocar el dinero, un sonido de pasos rápidos rompió el silencio. El líder se enderezó, girando la cabeza, y los otros hombres se volvieron, sus expresiones cambiando de la arrogancia a la incertidumbre.
Sofía levantó la vista, su corazón saltando en su pecho. Allí, a pocos metros, estaba Fernando Torres, su figura imponente recortada contra el sol. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, ahora brillaban con una intensidad que hizo que incluso el líder diera un paso atrás. Fernando no dijo nada al principio, solo se detuvo, evaluando la escena. El puesto destrozado, los vasos esparcidos, la limonada derramada y Sofía, con los puños apretados, defendiendo lo que era suyo. Cuando finalmente habló, su voz era calma, pero cargada de una autoridad innegable. «Creo que os habéis equivocado de sitio», dijo, dando un paso adelante. «Ese dinero no es vuestro, y ella no está sola». Los hombres se miraron entre sí, inseguros, mientras Fernando permanecía inmóvil, su mirada fija en el líder. La calle, antes tranquila, ahora vibraba con una tensión que parecía a punto de estallar. Sofía, aún aferrando los billetes, sintió una chispa de esperanza en su pecho. No estaba sola, y con Fernando allí, sabía que la lucha apenas comenzaba. El sol ardía en lo alto de Fuenlabrada, proyectando sombras afiladas sobre la calle, donde el pequeño puesto de limonada de Sofía yacía en un caos de vasos rotos y madera astillada. El aire, cargado de una tensión palpable, parecía vibrar con el eco de las risas burlonas que los 4 matones habían soltado momentos antes. El líder, el hombre con el tatuaje de serpiente en el brazo, se erguía frente al puesto, su bicicleta tirada descuidadamente en el césped, mientras sus 3 compañeros lo flanqueaban, sus rostros oscilando entre la arrogancia y la anticipación. Sofía, con los puños apretados sobre el montón de billetes que Fernando Torres le había dado, mantenía la barbilla en alto, aunque su corazón latía como un tambor. Frente a ella, los hombres parecían disfrutar del miedo que intentaba ocultar, pero la llegada de Fernando había cambiado el juego. El legendario futbolista, con su figura imponente y una calma que escondía una fuerza indomable, se interponía ahora entre Sofía y los matones, sus ojos fijos en el líder. La calle, antes silenciosa, parecía contener el aliento, como si supiera que algo grande estaba a punto de suceder. El líder, recuperando su compostura tras el sobresalto inicial, dejó escapar una risa seca, cruzando los brazos sobre el pecho. «Vaya, vaya, mira quién tenemos aquí», dijo, su voz cargada de burla mientras evaluaba a Fernando. El gran Fernando Torres, el héroe de Fuenlabrada, jugando al caballero andante. «¿Qué es esto? ¿Una película?» Sus compañeros rieron, aunque sus risas eran más nerviosas que confiadas. El hombre con la cicatriz en la mejilla dio un paso adelante, escupiendo al suelo. «Esto no es asunto tuyo, futbolista. Lárgate antes de que te ensuciemos esa cara bonita». Fernando no se inmutó. Su expresión permaneció serena, pero había un brillo en sus ojos, el mismo que había mostrado en el campo cuando esquivaba defensas o se preparaba para un disparo decisivo. «No voy a ninguna parte», respondió, su voz baja pero firme. «Y ese dinero no os pertenece. Así que, si queréis evitar problemas, recoged vuestras cosas y marchaos». El líder entrecerró los ojos, su sonrisa desvaneciéndose. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, mucho menos frente a sus hombres. Dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente hacia Fernando, como si quisiera intimidarlo con su presencia. «¿Sabes qué, héroe? Aquí somos 4 contra 1, y no me pareces tan duro fuera del césped. ¿De verdad quieres meterte en esto por una niña y un puñado de billetes?» Fernando ladeó la cabeza, casi como si estuviera considerando la pregunta, pero su respuesta fue directa. «No sois 4 contra 1, dijo, señalando con un leve movimiento de cabeza hacia Sofía, que seguía de pie detrás del puesto, aferrando los billetes con fuerza. «Somos 2, y ella ya os ha dejado claro que no va a rendirse. Así que, ¿por qué no lo intentáis conmigo?» Sofía, al escuchar las palabras de Fernando, sintió una oleada de coraje recorrer su cuerpo. Nunca había sido alguien que se echara atrás, pero estar junto a alguien como Fernando, alguien que creía en ella, le daba una fuerza que no sabía que tenía. El líder, sin embargo, no estaba impresionado. Soltó un bufido y miró a sus hombres, haciendo un gesto con la barbilla. «Ya habéis oído al señor Estrella. Vamos a enseñarle cómo funcionan las cosas en la calle». Con eso, la tensión estalló como un relámpago. El hombre con la cicatriz fue el primero en moverse,
lanzándose hacia Fernando con un puñetazo torpe pero poderoso. Pero Fernando, con la agilidad que lo había hecho leyenda en el fútbol, esquivó el golpe con un movimiento fluido, girando su cuerpo como si estuviera driblando a un defensa en el área. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Fernando lo empujó con fuerza contra el suelo, usando su propio impulso en su contra. El matón cayó con un gruñido, rodando sobre el césped. El segundo hombre, un tipo flaco con una cadena colgada del cinturón, intentó aprovechar la distracción, corriendo hacia Fernando con la cadena levantada como un arma improvisada. Pero Sofía, que había estado observando desde el puesto, reaccionó por instinto. Agarró una botella de agua vacía que había bajo el mostrador y la lanzó con toda su fuerza, acertando al hombre en el hombro. No fue un golpe fuerte, pero fue suficiente para desequilibrarlo, haciendo que tropezara y cayera de rodillas. Fernando aprovechó el momento, girando rápidamente para agarrar al hombre por el brazo y torcerlo con precisión, forzándolo a soltar la cadena con un grito de dolor. «Buen lanzamiento», dijo Fernando, lanzando una mirada rápida a Sofía, que asintió, sorprendida por su propia audacia. El tercer matón, un hombre corpulento con una camiseta rota, decidió no atacar a Fernando directamente y en cambio se dirigió al puesto, intentando alcanzar el dinero que Sofía protegía. «¡Ni lo pienses!», gritó ella, empujando el mostrador con todas sus fuerzas para bloquearle el paso. La madera crujió, pero el movimiento inesperado hizo que el hombre retrocediera, sorprendido por la ferocidad de la niña. Fernando, al ver esto, no perdió tiempo. Corrió hacia el hombre, lo agarró por el cuello de la camiseta y lo lanzó contra un árbol cercano con una fuerza controlada pero efectiva. El hombre chocó contra el tronco y se deslizó al suelo, gimiendo. El líder, que hasta ahora había observado desde una distancia segura, finalmente perdió la paciencia. «Basta», rugió, sacando una navaja del bolsillo trasero de sus vaqueros. El metal brilló bajo el sol mientras la desplegaba con un chasquido. «Se acabó el juego, Torres. Esto se pone serio». Los otros hombres, ahora magullados y jadeando, se reagruparon lentamente detrás de él, aunque sus expresiones mostraban más miedo que confianza. Sofía sintió un nudo en el estómago al ver la navaja, pero la presencia de Fernando le dio ánimos para no retroceder. Fernando, por su parte, no mostró ni un ápice de miedo. Sus ojos se fijaron en la navaja por un breve instante antes de volver al rostro del líder. «Mala idea», dijo, su voz tan tranquila que parecía fuera de lugar en medio de la escena. «Guarda eso antes de que alguien salga herido, y no seré yo». El líder, furioso por la calma de Fernando, dio un paso adelante, blandiendo la navaja en un arco amenazante. Pero Fernando no era un novato en situaciones de presión. Había enfrentado defensas agresivas, multitudes hostiles y momentos decisivos en los que un solo error podía costarlo todo. Con un movimiento rápido esquivó el ataque, girando hacia un lado y atrapando la muñeca del líder en un agarre firme. Con un giro preciso, le hizo soltar la navaja, que cayó al césped con un sonido sordo. Antes de que el líder pudiera reaccionar, Fernando lo empujó contra el suelo, manteniendo su brazo inmovilizado. «Esto termina ahora», dijo, su voz cargada de autoridad. Los otros hombres, al ver a su líder derrotado, retrocedieron, sus manos levantadas en señal de rendición. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el jadeo de los matones y el canto lejano de un pájaro. Fernando soltó al líder, que se levantó lentamente, frotándose la muñeca y lanzando una mirada de odio puro. «Esto no acaba aquí», escupió, pero su voz carecía de convicción. Fernando cruzó los brazos, imperturbable. «Sí, sí que acaba. Coged vuestras cosas y no volváis». El líder derrotado hizo un gesto a sus hombres, que recogieron sus bicicletas y pertenencias con movimientos torpes, evitando mirar a Fernando o a Sofía. Uno a uno, se alejaron por la calle, sus figuras empequeñeciéndose bajo el sol hasta desaparecer tras una esquina. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso, sus manos finalmente relajándose sobre el dinero. Miró el puesto destrozado, la jarra rota, los vasos esparcidos, el cartel colgando de un clavo. Pero en lugar de tristeza, sintió una extraña mezcla de alivio y orgullo. Había defendido lo suyo, y no lo había hecho sola. Fernando se acercó al puesto, agachándose para recoger un vaso intacto que había rodado hasta el césped. «Lo siento por el desastre», dijo, mirándola con una sonrisa suave. «Pero creo que tu puesto tiene más carácter ahora». Sofía rió,
una risa nerviosa que liberó la tensión acumulada. Supongo que sí. Gracias por todo. No sé qué habría pasado si no hubieras vuelto. Ah. Fernando negó con la cabeza, apoyando una mano en el mostrador. Tú hiciste la mayor parte. Te enfrentaste a ellos antes de que yo llegara. Eso no es algo que haga cualquiera, Sofía. Tienes agallas. Ella bajó la mirada, sonrojándose, pero sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Solo quería proteger lo que es mío y lo que significa para mi futuro. Fernando asintió, entendiendo perfectamente. Y lo hiciste. Pero déjame decirte algo que aprendí en el fútbol. Los grandes momentos no vienen solo de la fuerza o la velocidad. Vienen de aquí, dijo, señalando su pecho, del corazón. Y tú tienes mucho de eso. Juntos comenzaron a limpiar el desastre. Fernando recogió los trozos de madera rota, mientras Sofía apilaba los vasos que aún podían salvarse. Mientras trabajaban, él le contó una historia de su carrera, de la final de la Eurocopa de 2008, cuando marcó el gol que le dio a España la victoria contra Alemania. Estaba nervioso, admitió, enderezando el cartel. Todo el país miraba, y sabía que un error podía cambiarlo todo. Pero en ese momento no pensé en el miedo. Pensé en lo que significaba para mí, para mi equipo, para mi gente. Tú hiciste lo mismo hoy. No pensaste en el miedo, pensaste en lo que importaba. Sofía escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra. Nunca había pensado en sí misma como alguien valiente, pero las palabras de Fernando hacían que se viera de una manera nueva. Cuando terminaron de limpiar, el puesto no estaba perfecto, pero volvía a estar en pie, un testimonio de su resistencia. Fernando sacó unos billetes más de su bolsillo, un par de cientos de euros, y los puso en el mostrador. Para las reparaciones, dijo, y para que sigas construyendo ese sueño tuyo. Sofía negó con la cabeza, intentando devolver el dinero. Ya has hecho demasiado, Fernando. No puedo... Pero él levantó una mano, deteniéndola. No es un regalo, es un trato. Quiero verte convertida en esa médica algún día. Y cuando lo hagas, recuerda lo que te dije. Ayuda a alguien más, como yo te estoy ayudando ahora. Sofía asintió, sus ojos brillando con determinación. Lo prometo, dijo, su voz firme. Fernando sonrió, dando un paso atrás para admirar el puesto restaurado. Entonces, estamos en paz. Sigue así, Sofía. Fuenlabrada ya está orgullosa de ti. Con un último guiño, se dio la vuelta y comenzó a caminar calle abajo, su figura recortada contra el sol poniente. Sofía lo observó irse. El dinero aún seguro en sus manos, pero ahora, con algo más. Una chispa de coraje que sabía que nunca se apagaría. El puesto de limonada, aunque magullado, seguía en pie, al igual que ella. Y mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, supo que este día, este momento, la había cambiado para siempre. Algún día, cuando estuviera en la cima, buscaría a alguien más que necesitara un empujón, y estaría lista para devolver el favor.